Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Hace una semana fuimos a un autoproclamado reino de la libertad en El Salvador. Hoy vamos a otro, que como ya los que nos están viendo en YouTube vieron, es Argentina. Y para hablar de lo que nos dice nuestro querido presidente Milei, saludo como siempre, Horacio, ¿cómo Hola estás? Cristian, todo muy bien por acá, emocionado por echar un ojo a otro de estos casos de megalomanía presidencial. Híjole, o sea, ya de antemano ya lo condenaste a eso. Ni siquiera estás listo para escuchar lo que Bueno, nos es tiene que que ya nos compartir. echamos por ahí un programa sobre Milei y creo que también en el canal hay otro, ¿no? Entonces ya hemos visitado un poco a este personaje. Exacto, porque aquí en el caso de México, Sheinbaum va a anunciar ya, creo que estos días su gabinete y ya habrá algunas cosas para la otra semana que analizar, pero por lo pronto creo que no vale la pena todo el chisme que pulula en todos los medios de México. Por lo tanto, creo que se justifica analizar una entrevista que es de hace 24 horas. Quizás cuando ven el video o escuchan el audio es un poco más vieja, pero es una entrevista reciente sobre el estado actual, según Milei, de Argentina. Entonces, más allá de opiniones desde fuera sobre el país, lo que me sorprende de antemano antes de entrar a los audios es que la aprobación en general es casi del 50%. Tomando en cuenta lo radical a su manera que ha sido Milei, me sorprende muchísimo, porque cuando gana las elecciones y entra al gobierno, mucha parte de esa izquierda liberal progresista de América me dijo, él no va a aguantar. Un mes, 2 meses, le vamos a hacer un golpe, lo vamos a sacar, la gente no lo va a querer, él es un loco, no va a poder. Y mira, él es de los pocos que más o menos sí cumplió lo que anunció, por más nefasto que nos parezca eso, pero digamos, no engañó a la gente prometiendo cosas que no cumple, sino él trata de implementar su programa político de la campaña política y a pesar de que eso, por lo menos momentáneamente, ha llevado a un decreciente nivel que ya era muy bajo de muchas partes de la población de Argentina, leí en los comentarios del video y de los audios que vamos a ver varios que eran más o menos para parafrasear en el sentido de que estoy conscientemente sufriendo por algo que vale la pena. Y eso me llamó mucho la atención, es decir, que a pesar de que objetivamente la gente reconoce que le va peor que antes con Milei, dice, pero aún así vale la pena, porque sé que ahora estoy aguantándome, sufriendo por algo que yo considero que a mediano plazo nos va a ayudar a todos. Que yo no comparto esa visión, pero sí me llama la atención que las personas están dispuestos a sacrificar hasta el nivel de vida personal para algo más allá que es su interés inmediato. Creo que para la izquierda eso también es un mensaje importante de no siempre decir que no podemos hacer eso porque la gente se va a enojar y no va a entender. Pues en el caso de Milei, aparentemente algunos sí lo entendieron. Sí, claro. O sea, tú estarías diciendo que, bueno, con un aparato propagandístico poderoso se puede incluso convencer a una población de medidas que pueden llegar a ser pues restrictivas, por decirlo lo menos, algo así como lo que aquí llamamos apretarse el cinturón por un bien mejor. Eh, ¿Tú piensas que con pues sí, un sistema de propaganda como el que armó Milei, eso es posible? ¿Es posible convencer a la gente? Yo creo que en parte es la propaganda, pero no nada más es eso, sino que eso se escapa de muchos análisis muy economicistas que parten siempre de la afirmación de que las personas únicamente hacen cosas que le convengan a su propio interés, además a corto plazo, y si les planteas cambios que quizás los beneficien únicamente a mediano o largo plazo, entonces no los van a apoyar, sino van a decir, a ver, si yo no veo que eso me ayuda mañana, no me interesa. Y la otra es que creo que eso también pasa en México, es que les gusta sentirse parte de algo más grande, como esa Mm, necesidad de identificarse. Pasa mucho con los países, ¿no? Que yo me asumo como argentino, mexicano, alemán, y eso me hace sentir mejor, aunque quizás mi vida, si soy honesto conmigo mismo, es un poco jodida, pero bueno, yo me asumo como parte de algo más grande que yo mismo, y creo que eso pasa, que se asumen como parte de un movimiento transgresivo que cambia el statu quo de Argentina, que tantos años, por lo menos estancado, si no es que peor que eso,
y esa entonces fuerza libidinal de identificarse con algo más grande que ellos mismos, también ayuda que acepten sacrificios a nivel personal. Pero, digamos, para mí eso es resaltable para la izquierda, que para mí casi siempre los ejemplos son que no hace lo que hace gente como Milei, como Trump, como Bolsonaro, como Putin, que llegan al poder y sí hacen las cosas que en campaña fueron tachadas como locuras, que no se pueden hacer, que la gente no va a aceptar, que la gente no va a apoyar. Y mira, sí las hacen, pero eso para mí es el mensaje. Que en México siempre me dicen es que no podemos hacer, no sé, un aumento de impuestos, porque la gente se va a enojar de pagar más impuestos. No lo van a aceptar. Y mi hipótesis desde siempre ha sido, es que si las personas son tomadas más o menos en serio y se les explica por qué eso ahorita se tiene que hacer, pero en algunos meses vamos a estar mejor, por lo menos los que menos tenían, yo creo que sí lo apoyarían. Eso por lo menos es mi hipótesis, y lo que pasa en Argentina creo que fortalece un poco mi argumento en ese sentido. Pero si te parece, vamos a la entrevista porque ahí van a salir algunas cosas de las que ya hablamos ahorita. Como ya dije, es una entrevista de esta semana y ya desde el saludo más o menos se sienta el tono del diálogo. Presidente Milei, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás, Johnny? Hermoso esto, muy lindo. Estamos en el Salón Blanco, le cuento a la gente. Sí, tengo entendido que es la primera vez que se da una entrevista acá. Tengo entendido lo mismo. Así es que gracias. felicitaciones, Viale, usted lo consiguió. Bueno, muchas gracias. Yo no sé por qué la necesidad de comenzar las entrevistas siempre de esa manera, de felicitándose. Gracias, usted, gracias. Es algo histórico en un espacio y muchas gracias. Como que a mí, si no fuese porque a mí me interesa la política y tenemos el podcast, ya desde el minuto uno hubiera dicho, Ana, mejor le cambio. Porque ya con eso para mí se pierde un poco la seriedad y el afán de crear conocimiento en la entrevista, sino ya parece más bien un intercambio de favores que beneficia a ambos lados y que, digamos, están conscientes que se necesitan mutuamente para transmitir algo, pero que realmente ya no es un ejercicio mínimamente periodístico. Sí. ¿Crees que estoy exagerando? Pero siento que en México también pasa muy seguido eso. Pues digo, no sé si yo necesariamente lo llevaría a esos lados, porque no sé si eso es la primera impresión que yo tendría. Creo que a lo mejor yo estoy tan acostumbrado a este tipo de entrevistas porque las he visto desde mi infancia que a lo mejor ya se me hace lo normal, ¿no? Pero bueno, ahora que lo dices, pues sí hay... de hecho yo te iba a preguntar en cuanto vi el video, en cuanto vi la introducción a la entrevista, si es este amigo que él tiene de antes de ser presidente, ¿es otra persona? No. No, ese es otro. El que tú dices que no recuerdo el nombre, sobre el que platicamos en un podcast ya de hace, pues ya como 7, 8 meses cuando gana las elecciones. No, ese es alguien que tiene un canal en YouTube. Es un youtubero que, como Milei también comenzó como youtubero, es su amigo desde ese entonces y le concedió en ese entonces su primer entrevista como presidente electo. Pero ese es otro. Sino este es de una cadena de televisión de Argentina que supuestamente es independiente y que es más o menos crítico en la medida de lo posible, yo creo, con Milei y su gobierno. Y vamos a ver algunas preguntas que, comparado con lo que he visto en México, por lo menos apuntan a cosas que yo quisiera que también se hiciesen en México cuando se le hace una entrevista al presidente, y que no he visto este tipo de diálogos en el caso de López Obrador. Pero, digamos, sí es supuestamente una entrevista con el afán de ser críticos con el gobierno de Milei. Y de una vez vamos al siguiente audio, que tiene que ver con una de las mayores críticas que ahorita se le hace, sobre todo en el espacio internacional, que tiene que ver con las protestas callejeras, con una ley que él logró aprobar y le da bastante poder para hacer ciertas cosas. Pero vamos entonces ahorita a lo que él dice sobre este tema, y luego un clip de Imagen TV con Ciro Gómez Leiva, en el que analizan esto desde la perspectiva mexicana. Voy a arrancar por lo que está pasando ahora, acá en Plaza de Mayo, afuera. Presos políticos nunca más. Liberación inmediata de los detenidos, por los detenidos en los incidentes de la semana pasada. ¿Qué hay para responder a eso, presidente? A ver, nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste,
pero eso no quiere decir que tengan que estar rompiendo la ciudad, rompiendo la plaza, vandalizando negocios. Es decir, la violencia no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, no son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Bueno, no sé si te pasa lo mismo, pero yo, digamos, ya desde esa parte de la entrevista, cada que él decía ciertas frases me recordaba un personaje que no quiero mencionar para no predisponerlos, pero había como que ciertos indicios que me recordaban a otro presidente actual, que ya casi sale, pero que también creo que tiene un hábitos, por lo menos en algunas cosas, muy similar al de Milei. Pero bueno, lo que él nos acaba de compartir es que se vale disentir, se vale criticar, pero todo dentro de la ley. Y los que se salen de la ley, según él, merecen de alguna forma ser reprimidos y encarcelados. ¿Y cómo se ve eso ya en imágenes y audio? Lo vamos a ver ahorita con el clip que les dije de Imagen TV. Vámonos a Argentina porque Javier Milei, presidente de Argentina, está a un paso de conseguir la primera gran victoria y quizá su mayor victoria. Hoy, en una primera etapa, fue aprobada la ley Ómnibus que le daría la facultad al presidente para hacer cambios en materia económica, financiera y energética. Esto encendió, por supuesto, a los opositores en las calles, detonó, según el diario La Nación, el episodio de violencia política más grave desde que Milei asumió en diciembre el gobierno. Tirando, arrojando piedras, realmente muy cerca a los manifestantes y la Ahí estamos escuchando las detonaciones, muchas dificultades obviamente para todos los colegas. Y ahí avanzan 2, 3, 4 efectivos de la federal. 27 personas fueron detenidas, por lo menos se habla en medios locales de 5 policías heridos. La oficina del presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por lo que acabamos de ver, y leo textual el tuit que postearon: por su excelente accionar contra los grupos terroristas que con palos, piedras y granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad. ¿Quién es otro personaje político que acusa a los críticos de intentar un golpe de Estado? ¿Y quiénes son periodistas que no son periodistas que se la pasaban hablando de golpes blandos y golpes blandos y golpes blandos? O sea, es retóricamente algo conocido. O sea, tampoco digo que nada más sea una similitud entre, ya lo voy a decir, López Obrador y Milei, pero sí es curioso que este tipo de personajes que personifican a la política todo el tiempo se ven en peligro, según ellos, de sufrir un golpe de Estado, que casi ya es algo paranoico. No me sorprende, sino me parece obvio que los libertarios, según él, siempre se les acaba su rollo de libertad cuando se trata de gente que los critica, y ahí sí otra vez usan toda la fuerza del Estado punitivista que supuestamente siempre critican. Sí, pues bueno, es que es esta lógica de funcionar a través de adversarios, ¿no? O sea, es siempre... y si no tienes adversarios fuera, te los creas dentro, ¿no? Pero la cosa es siempre vivir en esa... pues sí, como en ese diálogo, ¿no? No se puede crear política, y sobre todo desde el poder presidencial, pareciera, pues en una lógica de, bueno, todos los que estén aquí son ciudadanos, ¿no? Incluso pues quienes estén actuando en contra de la ley en cierto sentido. Pero pareciera que eso no se puede, ¿no? Pareciera que incluso de la población hay que tomar enemigos, ¿no? Y bueno, siempre creo que lo que se trata de proteger ahí es cómo las iniciativas del propio presidente son por el bien, ¿no? O sea, siempre es esta cuestión de decir, nosotros defendemos el bien, un bien mayor, ¿no? Creo que eso es lo que
pues un poco lo que tú estás hablando desde el principio, ¿no? Cómo el discurso de Milei está construido a partir de un bien mayor que pues va a justificar varias cosas. En este caso, pues que ciertos ciudadanos que protestaron o que pues se mezclaron en las protestas y pues en algún momento lo hicieron con cierta violencia, pues sean considerados delincuentes, ¿no? Pero la cuestión es también la que ya no sabemos aquí, pues ya desde el 68 o quizá antes, ¿no? Donde, pues bueno, la criminalización de ciertos participantes de las protestas implica la criminalización de toda la protesta, ¿no? De todo el movimiento. Y bueno, eso pues si es de estas artimañas, pues ya, pues sí, tú dices, das el ejemplo del López Obrador. A mí me parece que pues esa ya es una fórmula de cualquiera que esté en el poder presidencial. Que yo no entiendo eso, o sea, yo no entiendo por qué no hay más pragmatismo político en el sentido de que digas, pues déjalos protestar, déjalos. Quizás pon ciertos límites aquí, bueno, que no puedan entrar al palacio para secuestrar a Milei, ok, va. Pero ¿por qué sales a la calle, los reprimes, creas escenas que ahorita que lo vieron se parecen casi a la película de Guerra Civil, le das armas a la oposición, creas atención internacional sobre estos hechos? ¿Y qué es lo que ganas? Bueno, metes a 20 a la cárcel que quién sabe cuántos de veras tuvieron culpa de algo que hicieron, cuántos no. La mayoría van a salir otra vez. Es decir, no entiendo el sentido político racionalmente analizado de este tipo de actos. Entonces, ahí sí me deja siempre con la duda si es más ese sueño autoritario de que ahora como estamos en el poder nos toca reprimir a los que supuestamente antes le hacían eso a nosotros. Es como ese sueño revanchista, que ahora que estamos en el poder, nosotros tenemos la fuerza pública y los vamos a madrear a ustedes como antes ustedes lo hacían con nosotros. No tengo otra explicación que ese casi sueño infantil de que ahora a mí me toca, porque políticamente, ¿cuál es la ganancia de esto? En México tampoco lo entiendo cuando protestan, no sé, las feministas, los de Ayotzinapa o el grupo que tú quieras afuera de Palacio. Bueno, pues deja que no entren, pero pues que hagan lo que quieran. Hasta Peña Nieto, me acuerdo perfectamente en una marcha de 2014 por Ayotzinapa, que fuimos hasta Palacio, hasta la puerta, y querían quemar la puerta, quemaron ahí, hicieron un show, y lo único que era el límite es, bueno, que no podías entrar a Palacio. Pero no nos reprimieron, no pasó nada. Y se convirtió casi en una fiesta de protesta, que luego cada uno fue a su casa y no pasó nada. Entonces no entiendo por qué siempre optan por crear este tipo de imágenes, pero bueno, quizás un día alguien me lo explica, o algunos de los fans de Milei, que estoy seguro que también nos va a tocar que vean este video y nos van a insultar, explíquenme por qué eso es algo libertario y bueno para el pueblo de Argentina, que repriman a la gente que los critique, más allá de quizás sí respetar un límite de que no puedes permitir que quemen carros de gente privada o que dañen, no sé, inmuebles o que dañen, no sé, una tienda tipo el Oxxo aquí en México. Eso lo puedo comprender. Sin embargo, eso no justifica ese tipo de imágenes que vimos ahorita que parecen, insisto, casi como de guerra civil. Pero vamos a ir a algo un poco más sustantivo que tiene que ver con la siguiente pregunta, muy directa, que le hace el periodista a Milei y que me gustó y que yo quisiera que también se le hagan aquí a AMLO, que ya no va a pasar, pero bueno, entonces a nuestra nueva presidenta Sheinbaum. ¿Te puedo decir algo? El sueldo no alcanza. Creo que vos lo sabés. Recién un camarógrafo me decía, yo gano 700 lucas, 800 lucas, me llegó 135 de luz. ¿Cómo hago para vivir con eso? Bueno, también es, mira, a ver, vos podrías en realidad pagar menos de luz, sí, como hacías con el otro gobierno, y financiarlo con emisión monetaria. Y cuando en ese pasamano vos en realidad terminabas siendo más pobre. Con lo cual, ese mecanismo no funciona porque cuando vos utilizás la inflación, sustituís ese, digamos, para generar ese impuesto en otro lado, para financiarlo, ¿cuál es el problema? El problema es que estás asignando más los recursos. Primero, me gustó que por lo menos no negara que no alcanza. Eso parece poco, pero creo que con este tipo de personajes
lo más común es que nieguen eso. O sea, yo me imagino a alguien como Trump, como AMLO, que diga, esto es propaganda. Tú porque estás en contra de nosotros dices eso. O también pasa en Venezuela y otros países que simplemente niegan que la gente vive precariamente. Milei no hace eso. Siguiente paso es que lo que dice, en otras palabras, o por lo menos yo lo comprendí de esa manera, es sí, antes había subsidios para que tú pagaras menos de luz, pero como eso era dinero público que afectaba el financiamiento público y el funcionamiento del Estado, entonces a mediano plazo eso te perjudicaba más porque como Estado o como país éramos más pobres y eso generaba otro tipo de complicaciones que te perjudicaban más a pesar de que pagabas menos de luz. O sea, eso es como su argumentación, que el problema es que era subsidio por parte del gobierno que usaba dinero partiendo de una deuda para financiar a la gente y que pagara menos de luz, que es lo mismo que pasa aquí, por lo menos en la capital y creo que también en otros estados, que también pagamos menos de luz porque te subsidia el gobierno a menos que rebases una cantidad ya muy alta, lo cual me parece bien que entonces, bueno, si alguien gasta tanto de luz, entonces lo más seguro es que también lo pueda pagar sin ayuda del gobierno, pero por lo menos trata de explicarlo. Yo no comparto su explicación, pero por lo menos no se sale con la fácil de que eso no es cierto y tú eres un conservador o lo que sea, sino comparte su versión ideológica de por qué la gente, aunque no le guste, tiene que pagar más de luz. Pero es que creo que ahí ya dejas de tomar en cuenta que en Argentina sí están en otro nivel de escasez que las que hemos llegado a vivir No acá. estoy seguro. Bueno, por lo menos en tiempo ¿Que en reciente. No me México? refiero a lo mejor históricamente, porque bueno, pues sí la devaluación en los 90s, pues sí también alcanzó niveles críticos. Pero sí, por lo menos en una historia reciente, creo que lo que se vive en Argentina sí es de otra. Sí es algo a lo que no hemos llegado en algunos años acá. Entonces, bueno, creo que el hecho de que no lo niegue, pues a mí no me parece comparable con el hecho de que acá sí lo lleguen como a matizar, ¿no? O sea, cuando se pelean por si la gasolina subió en términos reales o no sé qué, o si no sé qué y el dólar y... O sea, no creo que esos matices pues apliquen allá simplemente, ¿no? Entonces, pues el hecho de que lo acepten no me parece como una especie de... No me parece una especie de virtud de lo que en este momento está diciendo Milei. Más bien me parece que pues ya las cosas allá están en otro nivel, como para todavía negar, pues ya sería una locura, digamos, ¿no? No estoy seguro. O sea, yo jamás diría que es un acto de virtud, eso no. Sin embargo, yo lo resalté porque una vez que aceptas que eso es así, entonces ya abres la posibilidad de un diálogo sobre ese tema en el que tú puedes criticarlo porque estás partiendo del mismo fundamento de realidad. No estás hablando de dos cosas diferentes, como yo siento que pasa mucho en México, que tenemos al presidente que dice que el sector de salud se parece a Dinamarca, y eso es Disneylandia si lo contrastas con la realidad de la gente hablando específicamente del acceso a la salud. Y lo hemos hablado aquí. Esos son dos mundos diferentes. El presidente vive en un mundo de fantasía. Y aún así, en entrevistas, cuando le critican eso, él no acepta. Él no dice sí, pero, es que sí, pero, no. Sino él dice simplemente no. Lo que tú estás diciendo es propaganda, eso no es cierto. Y creo que tú y yo podemos coincidir que por lo menos en cuestiones de salud es un desastre en México. Un desastre. Sí, sí. Y aún así no lo acepta. Entonces, nada más con eso digo que con eso abres la puerta a que el periodista ya te pueda hacer preguntas específicas. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no funcionó? ¿Qué pensaste que iba a funcionar? O lo que sea. Pero si alguien niega que eso existe, entonces ni siquiera abres el espacio para que se generen ese tipo de diálogos y o críticas. Y por eso me parece algo un poco menos autoritario que los personajes, y no nada más es AMLO, pero pasa en muchos otros países, que simplemente niegan todas las críticas, que eso no es cierto, o que crean el hombre de paja de que es una crítica que viene de mala fe, que es de mala fe. Entonces, con eso ya, aunque sea cierta, eliminas la validez de la crítica porque es de mala fe. Entonces, yo creo que por lo menos Milei, sorpresivamente, porque yo pensé que lo iba a negar, o sea, yo pensé que iba a decir cállate el hocico y vete de aquí, no, pero
trata de argumentar a su manera. Podría estar peor, creo que ese es mi argumento. Pero bueno, ahora nos va a decir, yo sé que está feo, ¿qué hay que hacer según mi ley? ¿Y cuándo los salarios van a ser mejores en Argentina? En la medida que vos empieces a crecer. Y nosotros estamos haciendo mucho para eso. Porque primero se terminó acá la joda de no respetar los derechos de propiedad. Acá los derechos de propiedad se respetan. Primer punto, digamos, eso es a rajatabla. Segundo punto, una de las cosas que estamos haciendo para mejorar el funcionamiento del sistema económico es eliminar la inflación. Sí. Algo en lo cual estamos siendo exitosos y reconocidos internacionalmente. Ok, entonces su receta es crecimiento y eliminar o combatir la inflación. Pues eso no es mentira, pero tampoco se diferencia entonces con lo que estoy seguro si le preguntan a un mexicano, a alguien en Estados Unidos, qué es lo que sería más o menos bueno para la mayoría de la gente, por lo menos como primer paso, que haya más crecimiento, que la inflación sea menor, es decir, que tu dinero no pierda valor. Sin embargo, eso no es un automatismo de que entonces los salarios suban y a la gente le vaya mejor, porque también puede haber, y México es un gran ejemplo de eso, una inflación relativamente baja desde muchos años y aún así los salarios estaban estancados, a la gente no le alcanzaba. Entonces, más bien él, desde lo muy teórico economicista, crea ahí una imagen de que, bueno, si alcanzamos eso, entonces se va a traducir en que la gente gane más. Eso no es cierto, pero otra vez me causa cierta simpatía, tengo que confesar, que él trata de dar argumentos que respalden sus acciones políticas. Yo no comparto sus argumentos, creo que son falsos y creo que a veces él sabe que son falsos. Sin embargo, no se va a darnos un curso sobre la historia de Argentina, no se va a dar un curso sobre qué tan corruptos son los medios, no se sale por ahí, sino trata de contestarle, esto es lo que yo quiero, con esto vamos a mejorar y eso es mi idea. No sé cómo lo veas tú, pero ¿hasta dónde nos va, sí lo nos va a considero servir algo ir en mejor. paralelo entre la figura de López Obrador y la de Milei? O sea, porque, bueno, yo supongo que aquí sí hay... sí, el discurso de Milei como presidente sí tiene como antecedentes ya otros gobiernos de izquierda, ¿no? Seguramente esta manera, a lo mejor estas claves en las que tú estás hablando sobre el gobierno de Milei, pues también son como para marcar una diferencia respecto a esos gobiernos, ¿no? Entonces a lo mejor serviría más eso que compararlo con alguien como López Obrador, que pues ahorita, digamos, estamos viviendo el primer gobierno de izquierda, digo, si es que eso quiere decir algo acá. Y por decirlo de alguna manera, yo supongo que varias claves que López Obrador utiliza en su gobierno se están estrenando, ¿no? Y eso explicaría por qué aquí son tan marcadas pues esos movimientos políticos discursivos de López Obrador. Pero pues yo creo que los de Milei no necesariamente pues tendrían que compararse con estos, ¿no? Digo, ahí sinceramente a mí sí me faltarían recursos como para entender por qué Milei está hablando de esta manera y no de una manera más parecida a la de López Obrador, siendo que ahí partiríamos también de una premisa en ambos casos. En ambos casos estaríamos viéndolos como presidentes autoritarios, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Milei, las políticas que Milei está tratando de impulsar ahora, desde fuera nos parecen más autoritarias que las que quizá aplica un gobierno como el nuestro. Y a lo mejor la tendencia a compararlo con López Obrador en términos de quién es más autoritario, pues tendrían como que, pues sí, fracasarían por lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero yo no sé si eso nos va a describir bien cómo es el gobierno de Milei, ¿no? ¿Cómo es lo que está viviendo la gente? Yo creo que sí, o sea, porque yo más bien creo que lo que comparten es la intencionalidad de crear un cambio de régimen. No es una transición, no es nada más un cambio de partido, sino su enemigo en la campaña publicitaria previo a su elección respectiva era, en el caso de AMLO, la mafia del poder, como le quieras llamar, y en el caso de Milei, la casta, que básicamente es
diferencia semántica nada más, es lo mismo. Ahí hay un grupo compacto, político, económico y cultural que explota y engaña a la gente trabajadora de cada país, a la gente honesta. El fraseo a veces varía, sin embargo, creo que el manejo del descontento, sin duda justificada en cada país, es muy similar. Lo que diferencia, y eso es lo que por lo menos yo quisiera que se vea desde mi punto de vista el día de hoy, es que Milei sí cree en la política. Él sí cree en sus propios cambios ideológicos, políticos, económicos, de moral, como le quieran llamar, todo eso. Él está convencido que eso se tiene que hacer. Mientras tanto, López Obrador me parece más demagógico, que habla de la 4T una y otra vez, pero más como una figura moral, simbólica y poco política, mucho menos económica, y no afecta realmente la estructura mexicana en sentido económico y político. No hay grandes cambios. La gente sigue ganando lo mismo, los ricos se enriquecen, los salarios siguen sin alcanzar, la economía está estable, Sheinbaum gana, los empresarios lo festejan, el peso con cambio al dólar está estable. Es decir, realmente, ¿cuáles son los cambios? Ya más allá del rollo diario de AMLO, en cambio, en Argentina sí lo son. Para mí, para mal, pero sí hay muchos cambios. Y creo que porque él está convencido de que se puede hacer algo a nivel político, y eso creo que no lo tiene López Obrador. Y entonces a mí se me hace más autoritario y más peligroso lo de AMLO que lo de Milei. Porque tienes a alguien que simbólicamente y estéticamente te da un rollo de cambio, y tienes a otro que te lo presenta materialmente. Pero no crees es que si acá llegáramos a extremos como a los que han llegado en Argentina por sus devaluaciones y demás, ¿estaríamos viendo algo como esto? O sea, realmente ahí es donde yo pienso que la comparación como que no sé si funcione mucho, ¿no? Porque bueno, sí digamos, el contraste que Milei trata de marcar respecto a los gobiernos anteriores, sí es por condiciones que sí son, en algunos aspectos, no quiero decir que en todos, marcadamente diferentes a los que quizá estamos viviendo. O por lo menos, yo diría, los que se vivieron en el cambio de régimen en el 2018, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí es donde yo creo que explicarse el caso argentino implica otras cosas que sinceramente yo no me siento tan capaz de entender. A lo mejor podemos regresar a creo que es muchas veces nuestro tema, ¿no? Lo que nos dice el discurso político de Milei, pero en la comparación no sé si estaríamos cometiendo estaríamos Vamos a seguir obviando con la algunas entrevista cosas. porque creo que van a salir algunas cosas que si ustedes cierran los ojos y cambian la voz de Milei por la de AMLO, dirían, esto también lo hubiera podido expresar López Obrador. A ver si lo compartes. Vamos entonces ahora con su rollo sobre la casta. Lo que voy a decir es más general y vale para muchas partes de la corporación política que tienen negocios aledaños a la política, donde toman una causa noble, promueven que esa causa sea apoyada por el Estado y después crean un montón de kioscos. Y cuando vos vas a atacar al kiosco, entonces, ¿qué te dicen? Insensible, no querés esto, odias a los pobres, lo cual es toda una mentira. Claro. En realidad el problema es que le estás quitando el curro y están pataleando porque le quitas el curro. Eso es cierto. En eso yo no lo puedo criticar. Y eso pasa en México, y debo decir también que eso lo ha criticado López Obrador. Que aquí, y eso es una práctica muy común en la creación de fundaciones, para dar un ejemplo, que es un mecanismo para limpiar la imagen de una empresa. Cuando van al cine, yo voy mucho al cine, el tren, ¿cómo se llaman? El Doctor Vagón o algo así, que es el anuncio de Grupo México, que supuestamente es un tren que viaja por todo México para curar a la gente de diversas enfermedades. Y desde luego nada más es una campaña publicitaria para además pagar menos impuestos y repartirse lana entre políticos que aprueban eso y empresarios que se benefician de eso. Entonces, ese tipo de mecanismos que él le llama la creación de kioscos, eso es cierto.
y luego cuando los criticas, te condenan moralmente porque te dicen, ¿cómo vas a estar en contra de que haya un tren que evite que niños pierdan sus dientes o que gente que está ciega pueda ver? ¿Cómo vas a estar en contra de eso? Eres un insensible. Y creo que cosas similares, el ejemplo puede ser los niños con cáncer en México, que Obrador señala el negocio que hay con eso y cuando trata de combatirlo, entonces lo condenan moralmente que a él le valen madre los niños con cáncer. Y creo que esas prácticas sí existen y creo que Milei y AMLO en eso sí tienen un punto. Pero digamos, yo lo traje porque otra vez es una crítica que también la hace de casi la misma forma López Obrador. En este caso, justificada. Uh-huh. Sí, te referirías al bloque conservador y todas estas etiquetas que utiliza López Obrador para denunciar un grupo en la que supuestamente se concentra una inconformidad con las políticas actuales, ¿no? Porque resulta que esos grupos han dejado de ser los beneficiarios de las políticas del gobierno, ¿no? Y que creo que, bueno, aquí estaríamos hablando sobre todo creo que al principio cuando se empezó a hablar mucho sobre el tema de la publicidad oficial, pues se decía, ¿no? Bueno, va a haber se van a pisar varios callos aquí de medios de comunicación, ¿no? Después también hubo toda otra campaña, ¿no? Contra ONGs y también, también incluso órganos estatales que también se habían creado con ciertos propósitos supuestamente de beneficio directo a la población y resulta que eran una sacadera de dinero nada más, ¿no? Creo que te refieres un poco a eso en nuestro caso y que bueno, pues sí, pues creo que sigue siendo la manera de concentrar, de como tú dices, de crear un hombre de paja, ¿no? Un enemigo al cual se le dirigen todas las, pues todo el repudio, ¿no? Desde el poder presidencial, ¿no? Sí, que creo que, aunque a veces quizás le exageran, pero que hay esas prácticas, eso es innegable. Y sí, que mucha gente por otro lado se siente ofendido que ya le quitaron su pequeño negocio. Y podríamos dar ahí 1000 ejemplos. Y en el caso de Argentina es peor porque si se acuerdan del video que hizo en TikTok, que desapareció más o menos 3/4 partes de las secretarías y ya se pueden imaginar cuánta gente ahí perdió su mini negocio. Entonces, en eso sí tiene razón. Creo que le exagera y sobre todo exagera el impacto que tiene eso de combatir eso, porque luego también existe en el imaginario común la idea de que, bueno, si combatimos todo eso y acabamos con toda la corrupción, entonces ya vamos a ser un país próspero y eso tampoco es cierto. Sí. Sino más bien aquí es más la demanda de justicia y que no haya gente que se enriquezca a través de ser cómplice o de ser, digamos, algún amigo de un político o empresario. Eso estoy de acuerdo que no exista, pero no con eso mejoras necesariamente la vida de la gente pobre. Creo que ahí está un poco el truco demagógico. Pero ahora vamos a otra cosa que me recordó, debo decirlo nuevamente, a López Obrador, que tiene que ver con que el periodista, que eso no me gustó, analiza a Milei a través de sus tweets, que también pasa mucho en el gobierno de la 4T, y sus tweets enojados contra periodistas que lo critican. Escuchemos. Leí un tuit de ayer enojado con Longobardi, Lanata, Tenenbaum, Novarecio. ¿Qué pasa ahí? No, digamos, ahí la pregunta es, ¿vos me podés criticar? Sí, de hecho te critico. Bien, ok. ¿Yo no te puedo contestar? Sí, claro. Y te hago una pregunta. ¿Y si yo, digamos, encuentro que estás mintiendo y te lo digo? Sí, está bien. Ok. El tema es del respeto. Creo que vos lo sabés. Nunca le falta respeto. De vuelta. Sobrado, todo eso, ¿no? Bueno, digamos, si hay alguien que se siente tocado, por algo será. Ok, pero ¿qué ganás vos peleándote con Pero de vuelta, y si, digamos, muchos de los que mencionaste, digamos, me han calumniado, injuriado, han dicho cosas aberrantes, han dicho cosas que sabiendo que eran mentiras, se enganchan y se montan en esas mentiras. Ok. Y entonces, ¿qué digamos? O sea, que ellos son una casta superior. No hay nadie sagrado en Argentina. Digamos, que
ellos pueden decir lo que se les antoje y vos no podés contestar. Sí, que puedes contestar, claro que sí. Pues eso me recordó a Mañaneras, ¿no? En los que dijo, pues yo no puedo contestar, ¿o qué? O sea, yo les permito criticarme, pero ustedes también denme chance, aunque sea yo el presidente, que les conteste. Entiendo como ese afán de inmediatez, de decir, si alguien me dice algo que yo sé que es mentira o que quizás es en parte mentira, que quiero contestar, pero como siempre digo, salgan del mundo de Twitter. Es lo mismo de López Obrador, que saca los tweets de algún periodista en la mañanera que le dijo tal cosa, se burla de él, o lo critica, o lo quiere exhibir, o luego peor aún, que presenta el patrimonio de ese personaje para decir, él es un corrupto, o lo que sea. Pero esa obsesión con criticar cualquier tipo de crítica en Twitter, eso es lo que a mí me salta tanto, porque de otros políticos, digamos, un poco más centristas y moderados, que no por eso mejores, quiero dejarlo claro, como Macron en Francia, como Scholz en Alemania, son criticados igual o peor que estos. Sin embargo, por ejemplo, para comenzar, no tienen cuenta de Twitter, no tienen cuenta de Instagram, sino ellos en todo caso contestan preguntas en conferencias de prensa y no los contestan de esa manera. Entonces ellos ni siquiera caen en el peligro de engancharse con tonterías de Twitter que para mí de ningún lado aportan algo, porque tampoco aportan algo cuando intentan alabar algo y al mismo tiempo tampoco sirve de nada cuando son críticas en el tamaño de un tweet, que a veces son ciertas, a veces no, pero eso que, digamos, eso es, la función de Twitter no es crear un discurso público que nos sirva de algo, o por lo menos así lo veo yo. Sí, que a veces creo que estos mecanismos que tienen, bueno, y ahí sí, creo que puedo darle más crédito a esta similitud entre López Obrador y Milei. Porque uno a veces no distingue, bueno, ¿hasta qué punto tu propósito al sacar este tuit o este mensaje, este video de tal comunicador, tu propósito es el de defenderte o el de estar dando un ejemplo? O sea, el de traer un ejemplo y seguir con este enemigo creado o este enemigo exacerbado, ¿no? Es como decir, miren lo que me dicen, miren el tipo de cosas que me dicen, ¿no? Y entonces parecía que más allá de desear que no te hubieran dicho eso, parecía que se trata de celebrar que te lo digan y aprovecharlo, ¿no? O sea, es casi, es lo que estaba esperando como para confirmar mi posición, ¿no? Y creo que la verdad es que López Obrador hace eso y esta sección de quién es quién en las mentiras, pues también es para eso. O sea, no es como por un ejercicio de decir, miren qué bajo está el nivel de periodismo en México, habría que cambiar esto. No es que censure las críticas, quiero críticas, pero que sean críticas con mayor fondo. O sea, si ese fuera el propósito, bueno, se celebraría. Pero si el propósito es más bien traer ejemplos, ¿no? Traer ejemplos, miren con qué pendejadas me salen acá, ¿no? Y miren cómo me los pendejeo más, ¿no? Y cómo yo soy el que termina saliendo limpio de esto, ¿no? Creo que es muchas veces como volver un proceso discursivo, propagandístico, ¿no? Creo que es un recurso propagandístico más. Ahora, otra cosa que me recuerda esta cosa de, bueno, pero si yo me estoy defendiendo, o sea que no me puedo defender aunque yo sea el presidente. Y hay algo que ha pasado también con López Obrador, que es mucho esta cuestión de en determinados momentos justo decir no, pues es que es mi derecho a réplica, ¿no? Como ciudadano, yo contesto cuando me siento injuriado, siento que se está señalando atacado, un ataque injustificado, demás. Pero hay otras veces que más bien es sacar la carta de la figura presidencial, ¿no? Es sacar la carta de, no, pues es que hay que cuidar la investidura presidencial, ¿no? Entonces hay veces que es, a ver, ¿te estás defendiendo como ciudadano o estás defendiendo esa investidura presidencial? Y como que a veces una cosa sirve para unas y la otra para otras, ¿no? Y entonces uno, pues de repente sí que es nada más testigo porque, bueno, pues uno no tiene realmente acceso a criticar directamente al presidente, ni tampoco, pues, como un funcionario
pues quizá del lado del gobierno, ¿no? Uno pues es espectador de eso y entonces a veces es difícil como realmente decir, bueno, ¿qué está justificado en todo esto, no? ¿Qué es lo que sí, de cierta manera, marca un cambio en el ejercicio del poder? ¿Un cambio positivo, no? ¿O qué realmente, pues, es hasta un retroceso, no? En el hecho de... Muchas veces se dice, bueno, no, a ver, como sea, el gobierno de López Obrador no ha sido autoritario en el sentido en el que lo fueron los gobiernos priistas o, por ejemplo, el gobierno de Calderón, ¿no? No vemos a una Carmen Aristegui saliendo del medio en el que estaba por andar diciendo que el presidente era un borracho, ni nada de eso, ¿no? Sino pues nada más es andar señalando de mentirosos y andar haciendo chistoretes, ¿no? Andarle diciendo paladina, ¿no? En vez de correrla, nada más le está diciendo paladina, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente dice, bueno, como sea, no es esa represión a los medios que había antes, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en estas fórmulas de las que estamos hablando ahorita, por el ejemplo de Milei, pues hay que ver ahí qué de ganancia hay, ¿no? ¿Qué de ganancia hay para pues para cómo lo que nos imaginamos muchas veces desde fuera, ¿no? O sea, no siendo un actor relevante en esto. Nos imaginamos que la crítica debería servir para hacer mejoras, ¿no? Para mejorar la política, para mejorar la comunicación del gobierno hacia la población y para denunciar problemas que a lo mejor el gobierno no ha detectado de una manera eficaz y que se combatan. O sea, ese tipo de cosas que realmente ahí no se notaría una confrontación, se notaría una especie de cooperación, ¿no? Eso a lo mejor ese es en las utopías que algunos nos creamos y de cómo deberían ser las cosas en un país, pues es eso. Entonces, estas fórmulas de las que estamos hablando en el caso de Milei y del López Obrador, ¿qué tanto sí están contribuyendo a eso? A mí me parece que muy poco. Sí, no, o sea, porque como dices, o sea, le dan publicidad y difusión a esas críticas en Twitter que de lo contrario creo que su alcance sería mínimo. O sea, antes de los 6 años de AMLO, ¿quién realmente tomaba en cuenta de manera importante las opiniones de alguien como Dresser? ¿Quién decía, no, es que yo voy a votar por la oposición porque escuché a Denise Dresser en Latinos, porque leí los tweets de Denise Dresser, porque fui a la conferencia de Denise Dresser? O de Amparo Cázar, son nada más 2 que ahorita se me ocurren. Pero ese enaltecimiento de tu propio enemigo para crear identificación entre tus propios seguidores, creo que es justamente el mecanismo de propaganda que tú indicas. Y que eso es algo que les sirve y que les encanta y que por eso no podrían vivir sin eso. O sea, yo creo que lo necesitan. Sí. O sea, creo que al gobierno de AMLO le afectaría más que toda la oposición se salga de Twitter y ya no diga nada. Creo que eso le haría más daño que con todos los bots que también hay y todas las campañas que quieran armar en Twitter. Eso, al contrario, lo fortalece. Sí. Pero bueno, vamos a otro punto que tiene que ver con el sueldo de los funcionarios. Porque si uno piensa de manera lógica, bueno, él es antiestado, libertario, pues tendría que estar entonces en contra, similar a López Obrador, que los funcionarios públicos ganen sueldos, entre comillas, altos. Autoaumento de diputados 80%. Martín Menem y la casta. ¿Por qué? No sé, háblalo con él porque los sueldos del Poder Ejecutivo están frisados desde el mes de diciembre. ¿Pero a vos te gusta que se autoaumente el 80%? Yo puedo hablar por mis actos. ¿Yo qué hice? Ustedes están frisados. Bien, se dieron el aumento, ¿te acordás? No, bueno, eso fue un problema administrativo que se resolvió en menos de 3 horas. Ok, pero a vos no te convence. Digo, un senador gana 8 millones de pesos, Javier. Bueno, ganan más que el doble que lo que gano yo. Claro. ¿Y? Bueno, no, digamos, o sea, de vuelta. Pero yo creo que es un momento difícil de la Argentina y que hay que acompañar el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos de bien. Y bueno, se parece en el sentido de que pide austeridad por parte de los que trabajan en el Estado o para el Estado, como le quieran llamar. Otra vez una similitud con López Obrador. Sin embargo, con lo que dijo y con lo que está pasando, también queda claro que llamarle Hitler
o fascista no tiene sentido, porque por la división de poderes que sigue existiendo en Argentina, la Cámara de Diputados se acaba de dar un autoaumento del 80% de sus propios sueldos. Y Milei, como lo acaban de oír y o ver, no le gusta eso, sin embargo, él no puede hacer nada al respecto. De nueva cuenta, para mí eso es política simbólica. No importa que los políticos ganen, entre comillas, mucho, porque eso es lo de menos. Y si incluso todos ganaran el sueldo mínimo, con el dinero que se podría ahorrar con eso, sería absolutamente insignificante para el tamaño del PIB y por lo tanto en el impacto de la economía y en el impacto del que se podría, digamos, tener en la ayuda de la gente con ese dinero. Entonces me parece algo que no tiene mucho peso hablar, me parece otra vez algo a nivel simbólico nada más. Sin embargo, otra similitud que él pide que los funcionarios ganen poco. Él sigue el ejemplo. Creo que cuando dice que se frició, que él quiere decir que se quedó igual, ¿no? Sí, que no hubo aumento, ¿no? Que no aumentó. Entonces, digamos, él también es parte de esa idea de que los políticos ganan demasiado y se tienen que bajar el sueldo. No sé si ahí veas otra similitud también. No, bueno, es obvia, ¿no? Sí, es la austeridad republicana, se llama aquí. La austeridad republicana, exacto. Y además expresar el enojo que los otros poderes no lo hagan. ¿Cuántas veces hemos escuchado a López Obrador argumentando en contra de los funcionarios del INE, en contra de jueces de la Suprema Corte, de que no, exacto, que todos ellos no respetan la Constitución que indica que nadie puede ganar más que el presidente? Una y otra vez la misma cantaleta. De nueva cuenta, me parece algo que tiene mucha fuerza simbólica y a la gente le importa, que yo entiendo la indignación. Sin embargo, a nivel político de estructura, eso no tiene ninguna importancia, pero se sigue hablando mucho de eso en el espacio público. Ya vámonos a algo un poco más anecdótico, pero no lo supe interpretar, a ver si tú me ayudas con eso, porque lo que hace Milei mucho, a comparación de AMLO, en eso sí son muy diferentes, es que viaja mucho. Le gusta mucho presentarse en otros países, incluso muy lejanos de la Argentina, para saludar a sus homólogos. Bueno, Milei viaja mucho. Bueno, está bien. Contestame. Mira, yo hago mi trabajo y viajo las veces que considero que son necesarias para trabajar. Sí. Ahí hay un tema, te voy a contar. Todo el mundo sabe, yo trabajaba en Corporación América y por cuestión de trabajo yo tenía que viajar mucho. Y una de las cosas por las cuales yo dejé de viajar mucho era porque yo sufría mucho con los viajes. Perdía peso, la pasaba muy mal. Algo que, digamos, más o menos bajó un poco cuando apareció el FaceTime. Y entonces podía, digamos, en ese momento solo tenía Conan y podía ver a Conan por el FaceTime. Pero, digamos, o sea, yo dejé de viajar, digamos, y eso me implicaba un daño económico enorme a mí, porque extrañaba mucho a Conan. O sea, imagínate ahora, digamos, que extraño por 5, porque no solo lo extraño a Conan, lo extraño a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. O sea, es una situación, digamos, que no es algo placentero para mí viajar. O sea, explícame por favor eso de que le hacen una pregunta sobre cuál es su idea o cuál es su justificación, entre comillas, de que hace muchos viajes. Y yo me esperaba una respuesta, no, es que yo soy internacional, socios vamos a crear estratégicos o... Exacto, vamos a crear una red en contra de los progresistas rojos nefastos. Eso le conviene a la Argentina porque mira, cuando fui a Francia hablé con Macron y ellos van a invertir, nosotros allá. Digo, ¿te podrías echar ahí un rollo? Y en vez de eso, se mete en su ámbito privado y dice que antes sufría mucho en sus viajes porque no había FaceTime. Sí, dando a entender que no viaja por gusto, ¿no? Viaja pues por alguna necesidad que no va a declarar en este momento. Que no lo hace por placer, que yo creo que con eso él sin querer confiesa que sí viaja porque le gusta. O sea, porque él lo lleva a un rango que no era parte de la pregunta. Sí. Sino era una pregunta que para mí era obvia, de decir, bueno, si un presidente viaja mucho, lo mismo que hacen con AMLO al revés, que le preguntan, ¿por qué usted no viaja mucho? Sí. ¿Por qué se queda tanto en México? ¿Por qué no trata de tener más influencia e impacto a nivel internacional? Se le hacen la misma crítica al revés. En este caso, la pregunta es, bueno, ¿por qué viajas tanto? ¿En qué le conviene eso
al país de Argentina, cuál es tu idea, como dices, de alianzas, de pactos comerciales o lo que sea. Pero como no hay nada de eso, y creo que ahí quedó la evidencia, se tiene que enfocar en dejar claro, como bien dijiste, de que, bueno, o sea, sí viaja mucho, pero para él eso no es divertido porque extraña mucho a sus perros. Dijo, bueno, eso casi fue cómico y trágico al mismo tiempo, pero eso sí me recordó un poco más a la figura cómica de la campaña y no tanto a lo que acabamos de oír antes de eso, porque antes de eso sí trataba de argumentar con ideas, con propuestas, que según él, pero en este caso ya se fue al ámbito privado y creo que quiere crear simpatía entre la gente que dice, bueno, viaja mucho, pero pues está sin sus perritos y pues pobrecito. Ha de ser importante entonces para lo que viaja. Ha de ser importante para si los deja demás. solo a sus perritos, si deja solo a sus perritos que nada más los puede ver por FaceTime, que a mí cuando alguien me dice eso, ya digo, pues ve a terapia, o sea, con que te cause placer ver a tus perritos por FaceTime, eso para mí ya es señal de alarma, honestamente. Pero bueno, la gente diría que yo no tengo un corazón, entonces puede quizás yo no sea representativo. Ya para casi terminar, vamos al siguiente audio. Tengo que cerrar. ¿Te animás 30 segundos a la gente que la sigue pasando mal? Que el camarógrafo que me dijo, decirle que tira un centro a la clase media, decirle que no llego a fin de mes, decirle que los jubilados la estamos pasando mal. Hablale a eso. Nada más una pausa. Por lo menos le hacen esas preguntas. Yo no recuerdo una sola entrevista en 6 años de AMLO que le hayan hecho ese tipo de preguntas. Una sola. Una sola. Y Milei lleva 8 meses en el gobierno. Yo nada más digo. Yo tengo plena conciencia de que estamos mal. Pero también es cierto que cuando asumimos el 85% de la gente se sentía mal y hoy ese número cayó a 65%. Cuando nosotros asumimos el 20% de la gente creía que de acá a un año íbamos a estar mejor. Ahora ese número es casi 60%. Huevo. Es decir, lo que estamos haciendo es pagar la cuenta del desastre de los últimos 20 años, hasta te diría del desastre de los últimos 100 años. Entonces, la diferencia es que esta vez se está haciendo un cambio en serio, en la dirección correcta y de manera contundente. Estamos mal por el pasado. ¿A quién me recuerda eso? ¿No podemos hacer gran cosa todavía o no podemos tener todavía el resultado prometido porque el pasado? Otra vez ahí me recordó un poco eso. Y lo triste es que la pregunta me parecía buena, la respuesta no contesta la pregunta y aún así no puso énfasis en, oye, pero dime a mi camarógrafo que lo tienes enfrente, ¿cómo le va a hacer los siguientes 3 o 4 meses para pagar sus cuentas? Y no te metas en un rollo de encuestas, que quién sabe de dónde se la sacó del pasado. O sea, eso siempre me parece la excusa para no tener que enfrentarse a la realidad mensual de las personas, que no tienen ese lujo de aguantar, aunque sea 1 o 2 años. Entonces, la pregunta me gustó, la respuesta no tanto, pero nueva cuenta había un poco de similitudes en la forma de contestar entre Milei y López Obrador. Sí, que bueno, ahí yo creo que es algo a lo que se tendrá que pues que poner como un asterisco para revisarlo después también, porque sí es cierto que López Obrador esto lo ha utilizado incluso después de 6 años de gobierno, ¿no? O sea, no es porque uno diría, bueno, Milei iba empezando y se le puede dar el beneficio de la duda y se le puede conceder que en efecto el pasado es el que crea las condiciones del presente, ¿no? Pues es más que una obviedad, ¿no? Pero pues ya pasando algunos años de gobierno, pues esta pregunta tendrá otro peso, ¿no? Y que creo que si sigue contestando con lo mismo, que me parece que sí está, que creo que algo que sí muestra a través de esto es estar dispuesto a utilizar este recurso que sea necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde sí la respuesta al camarógrafo, pues el camarógrafo tendrá un grado mayor de indignación y y bueno, como supongo que millones de argentinos, ¿no? Que pues sí las condiciones diarias pues son las que pesan, ¿no? Esa es la en algún momento hablábamos de cómo el discurso del López Obrador, algo que sí tenía o tiene todavía de impacto, es en cómo describe cosas de la vida concreta,
por lo menos en lo que respecta a los apoyos, ¿no? Hablábamos en ese momento, ¿no? Y de ahí la eficacia y de ahí que además ese sea el mayor argumento que ahorita tenían los partidos para llamar al voto, ¿no? Es decir, unos que se iban a incrementar y que iban a darse más apoyos. Y el otro, pues que se iban a dar a través de tarjetitas, ¿no? O sea, digamos, no hubo... Eso estaba sí o sí en las discusiones, ¿no? Y ahorita, pues algo que sí es cierto es que Milei, digo, yo preguntaría, ¿con qué recursos él sí está un poco hablándole o describiéndole o siendo... dando a entender que comprende las condiciones cotidianas de la gente, ¿no? Por lo menos aquí me da a entender que no le importa mucho, que más bien es algo que está posponiendo. O sea, las condiciones actuales cotidianas de la gente las está poniendo como en el futuro. Y que bueno, ahí eso sí es algo que no sé si yo encuentro en López Obrador necesariamente, ¿no? Esta cuestión de posponer tanto o sea, tú vas a estar bien no sé en cuántos años, o sea, porque ni siquiera le están preguntando, a ver, bueno, dinos en cuántos años, ¿no? Nos está dando porcentajes de conformidad o de gente que ve con buenos ojos las políticas o los resultados provisionales que hay hasta ahorita. Eso también lo hace el gobierno actual. También el gobierno actual a cada rato nos está sacando estadísticas ahí medio truqueadas de que pues no son asesinatos sino no sé qué otra cosa y entonces la violencia resulta que estamos mejor en esos en términos de violencia. Huevo. Aquí pues nos está dando también este tipo de cifras que pues, seguramente un argentino que no sea tan fanático de Milei va a estar en contra de que esas estadísticas le señalen algo de su vida diaria. Y esta cuestión de él como que dice, bueno, creo que una buena pregunta sería, a ver, díganos en cuántos años una persona como este camarógrafo va a poder estar en condiciones más, que él considere más adecuadas, más dignas, ¿no? Pero eso es lo mismo, o sea, tú dices de AMLO, él no es así. Nunca lo vamos a saber, porque nunca se le hace esa pregunta. Sí, claro, no. ¿Cuándo se le ha hecho la pregunta, oiga, presidente, cuánto tiempo va a pasar hasta que la mayoría de los mexicanos, ya ni digo todos, la mayoría de los mexicanos ganen lo suficiente para que puedan tener una vida más o menos digna y no necesiten de tantos apoyos? Sí. No, bueno, yo no estoy señalando una virtud aquí porque realmente a mí, y lo digo, lo he hecho varias veces, la cuestión de los apoyos a mí me parece una medida de emergencia, ¿no? Como a mí me parece algo que deberías considerarse provisional, ¿no? No porque... Y no además porque más alto. Claro. Y más alto. Sí, y no porque yo piense que se deban quitar para quitar un beneficio, no. Se tiene que quitar porque las condiciones que deberían mejorar son otras, son más sistemáticas, ¿no? Es el sistema de salud, es el sistema educativo, es la atención a los adultos mayores, es varias cosas que tendrían que funcionar por sistema, no para que te den dinero y tú vayas a gastar en eso, ¿no? Sí, ya. Y luego ya te enfocas en casos específicos de gente que necesita más. Claro. Y bueno, a partir de eso creo que las condiciones del ciudadano promedio, del que hay más en un país, pues son las que deberían cambiar. Estoy totalmente de acuerdo con eso y esa sería una buena pregunta para un gobierno como el que tenemos actualmente o el que vamos a tener en el sexenio entrante. Pero sí es cierto que con el recurso de los apoyos, por lo menos en términos de discurso, de propaganda, en varios otros sentidos, sí se termina por lo menos dando un lugar a la realidad cotidiana de ciertas personas, de los adultos mayores, por supuesto, ¿no? Y eso lo escuchas en las calles, ¿no? Y de varias otras personas, quizá de los estudiantes. La verdad es que en eso sí no te podría, porque bueno, pues por mis condiciones yo me enfrento más a la cuestión de los adultos mayores que quizá de estudiantes o demás, ¿no? Pero creo que ahorita Milei, pues eso sí se lo está pasando por quién sabe por dónde y nada más lo está poniendo en un futuro indefinido y pues hubiera estado también esa pregunta. A lo mejor no nada más la de bueno, a ver, ¿qué le dices al camarógrafo ahorita? ¿No? Dile cuándo a lo mejor va a estar con el cinturón menos apretado, ¿no? Creo que eso hubiera sido una buena pregunta secundaria.
No, y como sus políticas no van a funcionar, lo interesante va a ser si en algunos años la gente lo sigue apoyando igual a pesar de que su condición mejoró, entonces tendríamos que aceptar que tenemos que buscar otras formas y otro tipo de explicaciones que ojalá no se quede nada más en la cantaleta de siempre que los medios de comunicación manipulan a la gente. Espero que sea un poco más complejo que eso, porque creo que en Argentina, similar a México, ya la mayoría de la gente ya no ve la tele para formarse una opinión sobre algún tema, sino ya se meten a YouTube, se meten a redes. Sí. Espero que se complejice, si eso sigue Ahora, igual, pero bueno, ahora a menos que que yo tengas... creo bueno. que eso no va a pasar. O sea, bueno, sí. O sea, ¿crees que pierda apoyo? No sé si pierda apoyo, porque te digo, eso es algo donde yo no tengo el tacto de la opinión así de argentinos que estén viviendo en Argentina y que estén viviendo estas condiciones. No lo tengo, entonces no tengo ese termómetro, digamos, ¿no? Lo que sí no creo es que él vaya a cambiar en estas fórmulas. O sea, creo que si algo puedo pues pensar a partir del ejemplo que nos ha dado López Obrador es que esas fórmulas más bien hay que explotarlas hasta que... Y sí complejizarlas y sí ser hábil al utilizarlas, bueno, más o menos hábil. Tampoco es que sea una genialidad, ¿no? Pero sí tener cierta habilidad para utilizar esas mismas fórmulas una y otra vez, porque digo algo que estábamos diciendo en broma en un pequeño corte que hicimos ahorita, fue que no vemos a Milei así como con la energía, no lo vemos rejuvenecido, ¿Fresco? por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un desgaste que hace a una persona y a un grupo a un equipo de colaboradores, pues recurrir a las cosas que funcionen. O sea, creo que ahí sí es más esta cuestión de si funciona, ¿para qué lo cambias? ¿Para qué modificas? ¿No? Entonces, creo que luego los cambios que hacen parecer a los políticos que ya se arrepintieron, que se están desdiciendo, creo que esas en el cálculo las prefieren menos. Sí, estoy de acuerdo. A menos que tengas algo más, sería todo de mi parte. No, pues la verdad, mucha suerte para nuestros, para los argentinos, ¿no? Para los realmente humanos que viven desgraciadamente en Argentina. Creo que Latinoamérica, por lo menos, que es un poco la realidad que mejor nos explicamos, por lo menos acá, pues la verdad es que ya sí nos surge un poco de esta empatía de bueno, a ver cómo les va con este gobierno, ¿no? Porque pues nosotros bien esperanzadotes y pues la verdad es que la realidad tampoco se ha movido tanto, ¿no? Y vemos cómo llegan, no sé, estos presidentes jóvenes en Chile, en Colombia, y bueno, pues ojalá les... Porque sí, suenan como grandes renovadores, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ojalá, ¿no? Habrá que ver. Sí. Estoy seguro que lo seguiremos analizando. La siguiente semana, lo más seguro es que otra vez estaremos de vuelta con temas de la política mexicana. Bueno. Entonces, cuídense y nos vemos la otra semana. Gracias, Cristian. Hasta luego.